Vamos a ir a la palabra de Dios. Y abra su Biblia por favor en Segunda de Reyes capítulo 4. Voy a leer del versículo 1 al 7. Quiero esta noche extender esta enseñanza que nuestro pastor y apóstol estaba ministrando a los pastores esta semana, y sentí mucho en mi corazón que esta enseñanza debe de correr con la misma unción, con la misma gracia. Y el título es El aceite infravalorado. El aceite que no es valorado. ¿Ya lo tiene Segunda de Reyes? Los que leen inglés, por favor, síganme en su Biblia. En Segunda de Reyes capítulo 4, verso 1 dice: Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 de mis hijos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella le dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entonces entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, a uno de sus hijos: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que queda. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por tu palabra, y pedimos, Señor, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Señor, queremos recibir tu palabra, recibir el mensaje que tú tienes, pero también queremos que tu palabra nos sane, que tu palabra nos libere y que tu palabra nos conecte con el propósito de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra. En esta escritura vemos a una mujer viuda que estaba muy endeudada. Vemos que viene y se acerca con el profeta Eliseo, porque dice que sus acreedores venían para tomar a 2 de sus hijos y llevarlos esclavos por tanto dinero que debía. Y Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Le dice: declárame lo que tienes en casa. Y la mujer le responde, le dice: no tengo nada. Diga conmigo: no tengo nada. Le dijo: solo tengo una vasija con un poco de aceite. Eso es lo único que tengo. La mujer fue porque ella no tenía nada de valor, de acuerdo a lo que ella pensaba y consideraba. Y fue con el profeta, y fue con una actitud como un poco de reclamo, y diciéndole: mi esposo era tu siervo y murió, y mira, estoy completamente endeudada. Y viene reclamándole a Eliseo, y
y de alguna manera no solamente venía con esa necesidad económica, pero también venía con una necesidad emocional. La mujer se sentía ofendida con Dios y de alguna manera se sentía ofendida con el profeta, porque le dijo: era tu siervo y ahora se murió, yo estoy endeudada. Y venía reclamándole al profeta. Y vemos algo muy importante en estos primeros versículos. Qué importante es la administración y las consecuencias de no hacerlo correctamente. Vemos que la mujer era hija de profetas, su esposo era un hombre de Dios, pero con todo y eso, su marido estaba endeudado, debía mucho. Y esto me habla de qué importante es que los hijos de Dios tengan una buena administración de las bendiciones que Dios trae a su vida. Y algo en lo que Dios prueba a todos sus hijos y todos los que de alguna manera servimos al Señor, sea a tiempo completo o sirvamos al Señor en alguna área, todos somos probados en las finanzas. Porque cuando nosotros no sabemos administrar correctamente, pasa lo que pasó con esta familia, que dejó endeudada a su esposa. Es decir, él no tuvo la culpa de morir, ¿no? Pero sí de haber dejado endeudada a la esposa. Y muchas veces nosotros, por la mala administración, metemos en muchos problemas a nuestra familia, a nuestra casa y también nuestra casa espiritual, que es la iglesia. A veces pasamos por tantas situaciones que no deberíamos de pasar, pero el problema es la mala administración. Porque lo que nos hace falta es la sabiduría para la administración. Otra cosa que encontramos en este pasaje es que la mujer, cuando le dijo: declárame lo que tienes en casa, y la mujer dijo: no tengo nada, no hay nada en mi casa. Dijo: solamente tengo una botella con un poquito de aceite. Y la viuda de alguna manera estaba menospreciando ese aceite que tenía. Ella no creía que ese aceite le sirviera absolutamente para nada en el gran problema que ella estaba pasando. Pero ese poco aceite precisamente es lo que produjo el milagro en su vida. El aceite que ella estaba menospreciando y que no consideraba como algo importante. Y esto me enseña que muchas veces menospreciamos la unción que hay en casa, porque el aceite es símbolo y tipología de la unción del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros no valoramos y no consideramos el aceite en la casa espiritual que Dios nos ha dado. Muchas veces buscas por otro lado, buscas otras alternativas, pero no crees que lo que Dios te ha dado en tu casa pueda sacarte de la situación en la que estás viviendo. La unción se define como el empoderamiento sobrenatural que te habilita para hacer las cosas sobrenaturales, las cosas imposibles. Eso es cuando la unción está operando en nosotros. Y entonces, cuando nosotros no consideramos el aceite que hay en casa, nunca va a operar ese poder en nuestra vida. Ese poco aceite fue el que pagó las deudas.
salvó a sus hijos, le dio un negocio de aceite, porque le dijo: paga a tus acreedores, con lo que te queda, véndelo y vive tú y tu casa. Entonces ese mismo aceite es el que trajo provisión para muchos días. Pero ella no estaba considerando ese aceite. Y muchas de las veces nosotros no consideramos lo que Dios nos ha dado en casa. Y de alguna manera menospreciamos. Y decimos: no, es que eso no es suficiente. Pero quiero recordarte que el pasaje que estamos leyendo dice que siempre fue un poco de aceite. Diga conmigo: un poco de aceite. Y ese poco de aceite siempre estuvo en la misma vasija. Esta mujer vertía y el poquito aceite nunca se terminaba. Tenía un poder sobrenatural para llenar vasijas grandes, tinajas llenas. Y le dijo: pide muchas, no pocas. Pero siempre fue un poco de aceite el que produjo ese gran milagro. Y el peligro es cuando nosotros como iglesia y como hijos de la casa menospreciamos ese aceite, esa unción. Y debemos de recordar que la unción fluye en la honra. La unción y el menosprecio es algo que no pueden coexistir. La unción del Espíritu Santo y el poder sobrenatural de Dios no fluye donde nosotros no honramos la unción. Y si nosotros estamos menospreciando, el poder sobrenatural de Dios nunca se va a manifestar en mi casa. Segunda de Corintios 6:15, anótelo y léalo en su casa. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Diga conmigo: ¿qué comunión tiene Cristo? Cristo quiere decir el ungido. Con Belial, ¿qué quiere decir Belial? Belial es un demonio de menosprecio, como enseña primera de Samuel 10:27. Dice: vinieron los hijos de Belial y le menospreciaron a Saúl y no le trajeron presente. Entonces el menosprecio y la unción es algo que no puede coexistir, no pueden estar juntos. Donde hay menosprecio, nunca la unción va a fluir, nunca ese aceite se va a multiplicar. Nunca vas a ver el poder sobrenatural de Dios, porque el poder sobrenatural de Dios opera cuando nosotros honramos, valoramos. Diga conmigo: valoro la unción que está en mi casa. Dios no le dijo que iba a hacer milagros con aceite de la vecina, ni le dijo: pásale a mi casa y te voy a dar un super aceite, el aceite del profeta. No, le dijo: declárame lo que tienes en tu casa. Y ese es el aceite que nosotros debemos de valorar, porque si no creemos lo que Dios nos ha dado como casa espiritual, ¿cómo va a fluir la unción a través de nuestra vida y en nosotros? Podemos ver el caso del rey Saúl, un hombre que fue ungido por Dios, pero tenía muchos problemas de carácter. Y por favor, póngame atención en esto, porque el profeta Samuel le dijo cuando lo ungió: aunque tú te veías pequeño ante tus propios ojos, Dios fue quien te llamó y quien te ungió. Pero tú te veías pequeño, porque Saúl tenía problemas de paternidad y problemas de identidad, y él se sentía menospreciado, se sentía pequeño.
pero Dios lo llamó. El problema es que Saúl nunca trabajó con esos problemas de carácter, porque aunque fue ungido como rey, él todavía tenía problemas de carácter que nunca llevó al Señor para ser sanados. Y finalmente esos problemas de carácter, ese menosprecio y rechazo, fue lo que hizo que desobedeciera a Dios y quisiera quedar bien con el pueblo. Y entonces por el menosprecio que él sentía y quería ser alabado por el pueblo, él desobedeció a Dios y la unción le fue retirada. Entonces ese aceite viene a nuestra vida. Es la unción del Espíritu Santo. Pero donde hay problemas de carácter y donde hay menosprecio y estamos menospreciando, no podemos soportar la unción. La unción no viene sobre personas perfectas. La unción viene sobre personas que somos imperfectas. Pero cuando nuestro carácter o nuestra alma va siendo sanada, es que nosotros podemos fluir en esa unción. Entonces, ese mismos problemas de carácter fue lo que hizo que Saúl perdiera esa unción, ese aceite. Entonces explica que necesitamos un carácter sano, un corazón sano, para poder sostener la unción que Dios ha puesto en nuestra casa. Y el punto es que Saúl siempre cerró su corazón y nunca se dejó ministrar. Y nunca se dejó sanar. Y por eso perdió la unción. El Señor le quitó porque se convirtió en una persona desobediente y rebelde. Entonces entendemos que cuando somos rebeldes y desobedientes, precisamente no vamos a valorar y vamos a honrar la unción que tenemos en la casa. La fe y la honra operan a través de la identidad. La fe opera juntamente con la honra. Para recibir de Dios debemos aprender a honrar la unción. Porque cuando nosotros honramos, la fe crece en nuestro corazón. La mujer no creía que un poco de aceite pudiera sacarla de esa situación. Pero cuando reconoció lo que tenía en casa y honró esa unción, la fe en su corazón creció. Y esa casa empezó a caminar en la bendición de Dios. La verdadera identidad se encuentra en Cristo Jesús. Y cuando nosotros estamos caminando en emociones y en sentimientos, o en aprobación de las personas, de la familia, nunca vamos a poder caminar bajo la unción. Nosotros debemos de aprender que tenemos que creer en la identidad que Dios nos ha dado. Tenemos que creer en la identidad que tenemos en Cristo Jesús, que hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Y el problema de menosprecio y de menospreciar es porque no hemos entendido que nosotros ya hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros servimos, ministramos y vivimos, tenemos que hacerlo bajo la plataforma de la identidad en Cristo. Porque si no estamos seguros de nuestra identidad y no creemos la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, nunca vamos a poder fluir en la fe. Y ese aceite, el poder de ese aceite nunca se va a manifestar. En Isaías 11:2, búsquelo en su casa, nos explica muy bien que
que la sabiduría de Dios opera a través de la unción. Cuando la unción del Espíritu Santo viene, el espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento viene sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros honramos la unción y creemos en el aceite que Dios nos ha dado, nosotros empezamos a fluir en el espíritu de sabiduría. Cuando menospreciamos la unción, se desarrolla una mentalidad de escasez y de incapacidad. No puedo, no tengo, no sé cómo salir de esto, no tengo nada, no tengo quien me ayude. Pero el problema es que no estamos viendo con los ojos de la fe. Y tampoco tenemos la sabiduría que viene de parte de Dios para poder salir adelante. Porque la fe y la sabiduría operan cuando honramos la unción. Y entonces esa sabiduría viene. Por eso cuando le dijo, declárame lo que tienes en casa, el profeta le soltó el consejo y le dijo qué es lo que tenía que hacer con el aceite. Y le dijo, ve y pide vasijas, pero pide muchas, no pocas. Porque ya sabía que ella tenía una mentalidad de pequeñez, de escasez. Porque cuando estamos menospreciando la unción, nuestros ojos, nuestra visión es muy cerrada y no podemos ver las oportunidades de Dios. Eliseo le ordena y le dice, ve y enciérrate con tus hijos, cierra la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Evita toda distracción. Evita todas las voces que pueden contaminar tu fe. Evita todas esas personas que te rodean, que siempre te están diciendo que no vas a poder salir de esa situación y que lo que tienes no vale nada, que es muy poco y nunca vas a poder salir. Por eso tú tienes que aprender a cerrarle la puerta y enfocarte totalmente en lo que Dios te está hablando. Porque muchas de las veces piensas en todo lo que la gente te dice, lo bueno y lo malo. Pero aún Salmo 1 dice, yo no anduve en consejo de malos. Y todo consejo que no viene de parte de Dios y que no fluye a través de la sabiduría de Dios, no puede ser bueno, no importa que suene bien. Porque hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que proviene de lo alto, esa se activa cuando nosotros honramos la unción. Y entonces comenzamos a escuchar solamente lo que Dios nos está hablando. Por eso tú tienes que aprender. Mucha gente no honra la unción. No honra lo que Dios nos ha dado en la casa. No honra la enseñanza. No honra la palabra. No honra la presencia. Porque escucha muchas tonterías de personas que te dañan. De gente que te quisiera ver, que está viendo que tu vida está cambiando, pero ellos te quisieran ver como vivías antes. Tú tienes que aprender a cerrar la puerta, encerrarte con los tuyos y con la palabra de Dios. Y tienes que creer lo que Dios te ha dicho para que tú puedas ver el poder sobrenatural manifestarse en tu casa. Entonces, en este pasaje también encontramos que la unción fluye mientras nosotros la usamos. Póngame atención en esto. Tenía un poquito de aceite. Esta botella está llena, pero la de la mujer viuda solamente tenía un poquito. Y ese poquito de aceite
Le dijo: enciérrate y dile a tus hijos que te pongan las vasijas. Eran tinajas grandes. Y ella volteaba y fluía el aceite. Y el punto es que nunca el aceite se terminaba. La botella era mucho más chica. Esa tinaja le cabían 50 o 100 veces la botella, pero la botella nunca se vaciaba, seguía fluyendo. ¿Por qué? Porque había otra vasija que llenar. Y el aceite seguía fluyendo porque había otra vasija que llenar. Y el aceite seguía fluyendo porque había otra vasija que llenar. Cuando llegó la última vasija que trajeron, el aceite comenzó a terminarse, comenzó a disminuir. Y cuando la vasija estuvo completamente llena, la botellita tiró sus últimas gotas de aceite. ¿De qué me habla esto? Que el aceite fluye mientras que nosotros tenemos vasijas para poder recibirlo. En otras palabras, cuando nosotros dejamos la unción, dejamos de predicar, dejamos de ministrar, dejamos de servir a Dios, dejamos de usar la unción que Dios nos ha dado, esa unción se termina. Cuando nosotros dejamos de predicar la palabra y cuando ya no hay más almas nuevas, que son esas vasijas donde el aceite, la unción del Espíritu Santo se derrama, el aceite se termina. Por eso en una casa espiritual que menospreciamos y no honramos lo que hay en casa y no traemos más vasijas, y el apóstol Pablo enseña que nosotros somos vasijas de barro, mientras que no hay gente nueva que necesite ser sanada, liberada, que necesite ser cambiada y transformada, mientras que no haya corazones que estén expectantes para el poder de Dios en su vida, ese aceite deja de fluir. Mire, yo he experimentado lo que experimentan muchos pastores y le voy a abrir mi corazón como pastor. Yo he experimentado, por ejemplo, cuando voy y predico a Salinas o algún otro lugar, hay una libertad para predicar la palabra y hay una gracia diferente que fluye. Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Y es algo que me enseñó mi pastor hace muchos años, antes de que yo fuera pastor, cuando recién me estaba discipulando. Me dijo: Carlos, mientras que haya corazones que aman a Dios, que están sedientos de la palabra, que están sedientos de milagros, te jalan, te sacan, te exprimen la palabra. Y cuando tú estás en un lugar que están sedientos de la palabra y que creen que la palabra de Dios tiene poder para liberarlos, esos te sacan la unción, te sacan la revelación, te sacan la palabra. Y la palabra viene y se derrama como si fuera arena del desierto. ¿Usted ha tratado de echar agua en la arena? Parece que le echa y le echa y le echa, y la arena se la traga más rápido de lo que usted puede echarla. Cuando hay corazones que realmente honran la unción, la palabra que Dios nos ha dado en casa. Y hace rato le decía, le voy a decir una verdad. A veces, y nosotros lo sabemos como pastores, el pastor enseña, el pastor predica, el pastor trae una enseñanza y la iglesia a veces está durmiendo, no recuerda, no pone atención. Viene un pastor invitado, viene el apóstol y viene y predica lo mismo que predicó el pastor hace 3 semanas, la misma enseñanza que el pastor viene trayendo hace 2 meses. ¿Por qué? Porque es la misma enseñanza que yo recibí de mi pastor. Pero cuando viene y predica otro,
dice: wow, eso nunca lo había escuchado. Es la primera vez que lo recibo. ¡Qué revelación! Sí, ¿cuál es el problema? El problema es que nos adormecemos y ya no honramos. Mire, yo le digo una cosa. Yo como pastor le digo esto. Cuando usted vino a la iglesia por primera vez y en los primeros días o en las primeras semanas, los primeros meses, usted estaba al filo de la banca. Usted estaba haciendo anotaciones. Usted estaba expectante, llorando con la palabra de Dios. Porque el Señor estaba tocando su corazón. Porque el Señor lo estaba liberando. Pero después de un tiempo, eso ya lo sé. Y comenzamos a menospreciar. El problema es que cuando menospreciamos, la unción deja de fluir sobre ti. La unción de Dios no terminó, pero le fue quitada de Saúl. Y cuando nosotros dejamos de honrar la unción, ese aceite deja de fluir. Entre más tú ministras, entre más predicas, entre más oras por los enfermos, más unción va a haber en tu vida, porque crees en el poder del Espíritu Santo, porque tienes fe. Y mientras que tú lo estás usando, esa unción está fluyendo. Y lloro a Dios y le digo: Señor, líbranos y líbrame de que el aceite deje de fluir en esta casa. Porque cuando el aceite deje de fluir, ya lo perdimos todo. Lo último que encontramos, por ejemplo, es que en el pueblo de Dios en Israel menospreciaban mucho la palabra. Cuando nosotros encontramos en Marcos 7:24, la mujer que era extranjera, Sirofenicia, tenía una hija que estaba gravemente enferma. Vino desde muy lejos a traerla delante de Jesús y clamaba a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le contestó palabra. Y Jesús le dijo: no está bien echar darle el pan de los hijos a los perrillos, porque ella no pertenecía al pueblo de Dios. Y la mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y Jesús le dijo: oh mujer, ni en Israel he encontrado tanta fe. Tú no eres del pueblo de Dios, no tienes las promesas y tienes más fe que la casa de Israel. Le dijo: hágase contigo como quieras. La casa de Israel estaba menospreciando el alimento, el pan de la casa. Pero esa mujer dijo: una migaja puede sanar a mi hija. Y cuando nosotros honramos las migajas, lo poquito, y creemos que una sola palabra puede cambiar mi vida, puede liberarme, puede transformar mi matrimonio, una sola palabra, no toda una predicación, una sola palabra, puedes liberarme de la drogadicción, puede liberarme de la esclavitud en la que vivo. Cuando yo creo y honro esa palabra, el poder de Dios opera en mí. Y le dijo: mujer, hágase contigo como quieras. ¿Por qué? Porque ella decía: aunque sea un poquito, pero yo sé que eso puede cambiar mi vida. Y el problema con la iglesia es que estamos menospreciamos la enseñanza, menospreciamos la palabra, menospreciamos el aceite. Y cuando nosotros estamos de esa manera, lo vamos a ver reflejado en nuestras generaciones. Porque fue la obediencia de la viuda la que bendijo su casa, pero también liberó a sus hijos. Diga conmigo: la unción también protege a mi familia. Cuando usted honra la unción y lo que hay en casa, su casa y su familia caminan bajo la protección de Dios.
También debemos aprender a honrar a las personas que Dios ha puesto en nuestra casa espiritual. Aprender a honrar los dones, el talento que Dios ha puesto en nuestra casa. Porque lo mismo a veces valoramos más lo de otros lados, pero no valoramos lo que Dios nos ha dado en casa. Y cuando tú valores la unción, la gracia y los dones que Dios ha puesto en la familia, esa unción se va a soltar y esa unción va a fluir poderosamente. Porque si tú crees que la unción solamente fluye a través del pastor, estás muy equivocado. La unción fluye donde se le honra. Y cuando nosotros creemos, vamos a ver el poder de Dios manifestado. Por eso yo estoy creyendo y orando para que ese poder crezca y fluya. Crezca en las reuniones de amistad. ¿Sabe por qué reuniones de amistad si la gente deja de ir y no quiere ir? Porque el pastor no va a la reunión de amistad. Y el pastor no va a ir a la reunión de amistad. Tal vez un día que me inviten iré. Pero cuando usted aprende a honrar a las personas y los líderes que Dios ha puesto ahí, entonces esa unción va a fluir sobre su vida. Pero también la sabiduría que usted necesita en su casa, en su familia. Porque la sabiduría que necesitamos para la vida, la sabiduría que necesitamos para ministrar, para saber qué hacer en el ministerio, esa sabiduría viene cuando nosotros estamos honrando el aceite. Y en las casas de amistad debería estar fluyendo un aceite muy poderoso. Pero el problema es la falta de honra. Hay personas que, por ejemplo, van algún hermano a visitarlo, a orar por él porque está enfermo, o animarlo en la fe. Y dice: no, si el pastor no viene a mi casa, yo no voy a ir a la iglesia. Y no sale de la situación que está viviendo. Y el problema es que usted no está honrando esa unción que Dios ha puesto en la casa. Y unción no solamente hay sobre el pastor, la unción está sobre aquellos que la honran y la valoran y caminan en obediencia. Ahí fluye la unción. Y Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, pero es necesario que nosotros honremos lo que Dios nos ha dado. Y el Señor le dice: declárame qué es lo que tienes en casa. En otras palabras, lo que necesitas como familia y como hijo de Dios, Dios ya lo puso en la casa. Solamente necesitas creerlo para poder recibirlo. Porque no importa qué poco a ti te parezca, aunque sea muy poquito, tiene el poder para transformar completamente tu vida. Si tú lo puedes creer. Y el consejo que necesitas, mira, yo te puedo enseñar y predicar todo el año y no sales de la misma situación. Pero si tú honras la unción, honras la palabra, la sabiduría de Dios se activa sobre tu vida para que sepas lo que tienes que hacer, para que sepas cómo tienes que prosperar. Amén. Ponte de pie y vamos a orar.